Saludamos por la gracia de Dios una vez más a todos los que están mirando o escuchando la transmisión de esta radio o de este canal de televisión que todos los días está saliendo al aire porque Dios así lo ha permitido. Amén. Damos gracias al Señor porque Él ha provisto hasta acá de los recursos que se necesitan para pagar estos medios de comunicación. Yo siempre les he dicho que este es un ministerio que hace evangelismo 24/7. Nosotros los 365 días del año estamos en campaña. Amén. Sí, hermanos, estamos en campaña. Y es una campaña de 24 horas. Los 7 días de la semana. Porque con esos canales de televisión que tenemos rentados, que son 4, más la radio que también está rentada, estamos alcanzando a miles 24/7. Hermanos, las 24 horas del día. Ahí están esos mensajes saliendo. Mensajes de reforma pro salud, mensajes sobre vida familiar, mensajes sobre verdad presente, mensajes sobre profecías bíblicas. Oh, hermanos, es una de mensajes de actualidad que están saliendo por estos medios de comunicación, que ya son miles, que sus ojos han sido abiertos a la verdad. Y están inclusive buscando las iglesias adventistas del séptimo día para congregarse. ¿Cuántos han habido que me han dicho, mire, usted no tiene iglesia aquí cercana, así que yo a la iglesia adventista me he ido? ¿Y yo qué puedo hacer, hermano? Si yo no estoy aquí para estar proselitismo religioso, yo estoy aquí para presentar la verdad. Amén. Y que el Espíritu Santo le ponga a las personas a dónde van a ir. Si no tenemos una iglesia de advenimiento ahí en el área, y allí van a llegar a la iglesia adventista, eso ya no me corresponde a mí, hermanos, estarlo ni motivando ni impidiendo. Eso es una cosa ya del Señor, hermanos. Ya Dios, que tiene el control de todo, va a la gente a hacerle ver verdaderamente qué es lo que debe hacer en base al conocimiento y al discernimiento que el Espíritu Santo les vaya dando. Pero son miles de personas los que están siendo alcanzadas todos los días, todas las noches y todos los días del año. ¿Cómo es posible? Pues usted ya sabe. Porque $54,000 que se necesitan pagar mensualmente, por la gracia de Dios hasta aquí, no se han dejado de pagar. Por la gracia de Dios se han pagado siempre. Porque el Señor ha multiplicado lo que sus hijos dan en este ministerio. Hijos e hijas como usted, que están aquí escuchando y que se están alimentando y que reciben la bendición de Dios, ya sea en poquito o en mucho, económicamente, y que de ahí, reconociendo a Dios como el dueño de todo, agarran el diezmo, agarran la ofrenda y la ponen en este ministerio. Y otros que saben que gratuitamente atendemos a los enfermos y que por 15 días les cambiamos la dieta para que adopten la dieta de Dios y se les atiende con los remedios naturales, y que eso involucra también otro gran gasto, saben que también se requieren de donaciones, y por eso no solo colocan el diezmo y la ofrenda, sino que todavía vienen y dicen, y esta donación es para esto. Yo veo ahí cuando a veces por le dice, pastor, tanto es de diezmo, tanto es de ofrenda y tanto es para Shepherd. Claramente me están diciendo, con el diezmo predique el evangelio en la radio y la televisión, con la ofrenda haga la obra que pues también tengan que hacer, o lo que el ministerio necesite para ocuparlo, y con esto ayuda para los enfermos. Hermanos, así el Señor les pone en el corazón. Otros dicen, mire, yo no le ando poniendo para qué, yo ahí lo mando y Dios sabe qué es lo que estoy dando. Andan poniendo, repartiendo. Y yo les digo, sí, hermano, si es que al final el Señor sabe que esto se va a usar en la obra. Y nosotros sabemos ya para qué se ocupa el diezmo, para qué se ocupa la ofrenda, para qué son las donaciones. Así que, hermanos, de antemano yo quiero agradecer a los que este día, oyendo esto, se unan a nosotros y hablen. Hablen al teléfono que está en pantalla, 214-881-4029, para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito, ese diezmo, esa ofrenda o esa donación. O para también mandarlo por cele a ese número. Registre ese número como Iglesia de Advenimiento en sus contactos telefónicos y envíe ahí por cele. También recuerde que puede usted mandar por correo regular
Es decir, mandando un cheque, un money order al P.O. Box 669 Shepherd, Texas 77371. Y por supuesto, de cualquier país del mundo pueden hacer esto. Comuníquense al WhatsApp más 1-214-881-4029 para darle datos de cómo lo pueden hacer por Western Union, por RIA, esas agencias de envío, transfiriendo de banco a banco, cómo pueden ir a paypal.com y buscar la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com y dar por ahí. Desde cualquier parte, hermanos. Ustedes pueden ser esos mayordomos que hacen un uso sabio de los recursos del Señor y que, dando cuenta de su mayordomía un día, saben que los colocaron en un lugar donde se alcanzaban a miles diariamente con este mensaje. Dios bendiga al dador alegre este día, hermanos, y multiplique lo que quede con ustedes. Pero aprovecho para decirle a los televidentes del canal 52.7 del área de Dallas y sus alrededores que vengan con nosotros a la ciudad de Irving, Texas, a la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles, donde tendré el privilegio de predicar este sábado. Desde las 9 de la mañana en adelante, adoraremos a nuestro Dios con el estudio de la lección de la escuela sabática y posteriormente su servidor a eso de las 11 presentará el mensaje de Dios para nuestras vidas. A todos los que vivan en la ciudad de Irving, Texas, Grand Prairie, Arlington, las ciudades vecinas en Dallas, que miran nuestro canal 52.7, les invitamos para que vengan y adoren a Dios con nosotros y le demos honra y gloria al único que se la merece, al Dios Todopoderoso. Les esperamos este próximo sábado. El hermano Angelo Barry me acompaña nuevamente para el estudio de hoy. ¿Cómo está, mi hermano? Pastor, contentos. Hoy estamos en victoria y hoy vamos a tener un ejemplo vívido de esta lección de esta semana. Un discípulo que nos va a marcar un ejemplo claro. A mí siempre me gusta hacer eso, de tener un ejemplo claro, y hoy lo vamos a tener. Así que no se mueva, quédese ahí, venga, traiga su Biblia, traiga su folleto también si quiere marcar. Pero no quiero comenzar o ir a la oración sin antes recordarte. Dedito arriba, me gusta, dale me gusta. Ayúdanos a seguir avanzando por este medio que usted sabe que es el futuro. Las redes sociales y el internet. El me gusta funciona. Comparta, comente, suscríbase. Esas son las formas en que usted nos puede ayudar. Gracias de antemano a todas las personas que de una u otra manera se unen y estarán haciendo esto para que nosotros podamos seguir avanzando. Quiero también recordarte que tenga tu Biblia siempre a mano. No permitas, así como decíamos al principio de la semana, no permitas que tú te levantes y salir de tu casa sin tener un momento con la palabra. Lee tu Biblia, ora y te aseguro que el día va a ser mejor. Así que hoy vamos a ver la experiencia de Pedro con el pacto antiguo. ¿Qué pasó en la vida de Pedro? ¿Cómo se cumplió esto que hemos venido diciendo en la vida de Pedro? Hoy lo vamos a ver a detalle. Así que cuando vengamos de la oración, vamos a entrar en materia. Así que vamos a orar para ver cómo se cumplió o la experiencia de Pedro con el pacto antiguo. ¿Oramos, pastor? Amén. Amado Padre que estás en los cielos, nosotros en este momento, al igual que Pedro, queremos, si en algún momento hemos creído que por nuestra fuerza podemos hacer algo, que usted hoy nos perdones. Y que cuando usted nos vea a nosotros así como usted vio a Moisés, digno de ser privilegiado y de ponernos en el sitio en esta obra que usted entienda. Ahora, Padre, esta oración quiero hacerla concerniente a que a través de estos días que hemos estado estudiando, tú nos has hecho ver que nada podemos hacer por nosotros mismos. Quita nuestra justicia propia y establezca en el corazón de nosotros su santa justicia. Gracias, porque usted ha hecho todas las provisiones para que nosotros hoy podamos decir gracias por el sacrificio, gracias por la salvación que usted nos regala. Espíritu Santo, sé con nosotros en el día de hoy. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como decía nuestro hermano Ángelo,
La lección de este día va a tratar acerca de este personaje que fue un destacado discípulo del Señor, como lo fue Pedro. Pedro, en su experiencia, él mostró cómo él entendía esto del pacto y cómo prácticamente la experiencia de él viene a ser para nosotros una lección de cómo las cosas en el ámbito espiritual se deben mirar y cómo uno se debe considerar cuando se trata de uno querer hacer la voluntad de Dios. Así que la experiencia de Pedro con el pacto antiguo, que es el tema de fondo que venimos tratando desde el domingo, ¿qué pasó con él, hermano Ángelo, antes de ir al Getsemaní? ¿Qué le prometió Pedro a Jesús? Bueno, nosotros conocemos esta historia, pero vamos a leer Lucas 22. Lucas 22, 33. Él les dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Bueno, es una declaración de un hombre decidido, de un hombre que estaba claro en lo que creía. Yo me río porque yo siempre en casa, cuando leemos algo sobre Pedro, digo, este Pedro y yo somos tan parecidos. Yo estoy dispuesto hasta la muerte. Y mire, hermano, déjeme decirle de esta manera. Pedro, sinceramente en su corazón, él estaba diciendo eso con sinceridad. Eso no fue que Pedro dijo, déjame decir esto para quedar bien. No, Pedro estaba convencido de que yo voy a donde sea. Pero antes de que Pedro dijera esto, Jesús le había dicho a Pedro: mira, yo estoy orando por ti porque Satanás me ha pedido para que tú seas zarandeado. Así que Jesús sabía de antemano por la prueba que Pedro iba a pasar. Y Pedro también escuchó la voz que Jesús le dijo: ¿cómo? Satanás. Y Pedro dice esta frase: yo voy contigo a donde sea, hasta la muerte. Muy bien de parte de Pedro, pero había un solo problema. Se llama justicia propia. Y ahí, hermanos, esa es una línea muy fácil de nosotros pasarla. Ahí es donde comienza el problema. ¿Hasta dónde es Dios trabajando en mí? Y hasta dónde es mi fuerza, mi propia fuerza. Y eso es lo que en el día de hoy vamos a ver. ¿Cómo podemos nosotros identificar esa línea divisor de mi justicia propia y la justicia de Dios? Pastor. Así es, hermanos. La declaración de Pedro es una declaración que todos nosotros debemos estar dispuestos a hacer, siempre y cuando no confiando en nuestras propias fuerzas, sino en la gracia de Dios. Hay momentos cuando yo miro el panorama profético y miro los acontecimientos y yo digo, wow, esto va acelerado y es cuestión de tiempo para que nosotros nos veamos confrontados con la prueba más dura que hemos de pasar como cristianos, como es esa marca de la bestia que se impondrá acompañada de un decreto de muerte y el hecho de no poder comprar ni vender, donde nos veamos privados de muchas cosas. Cuando uno ve cómo va todo perfilándose, uno dice, ¿estaré preparado? ¿Le voy a ser fiel a mi Señor? Y uno, como no la ha visto venir todavía, uno como Pedro, pues dice, yo voy a ser fiel a mi Señor, yo no voy a claudicar, yo no me voy a dejar que se me ponga la marca de la bestia, yo me mantendré leal. Uno habla así, pero uno debe de tener en cuenta que eso sí puede darse, pero siempre y cuando sea por la gracia de Dios, no por nuestras propias fuerzas. Y por lo tanto, siempre creamos, hermanos, de cara a toda prueba que se nos ha de presentar, donde se tiene que tomar en cuenta
cómo vamos allí a reaccionar. Siempre tengamos, hermanos, presente que allí, si es por la gracia de Dios, saldremos victoriosos, saldremos avantes, saldremos, hermanos, actuando de una manera como hoy lo decimos que actuaríamos, es decir, de una manera valiente, de una manera determinante, como lo fueron los grandes hombres que nos antecedieron en la Biblia. Pero todo debe ser por la gracia de Dios y no por las fuerzas propias que Pedro, pues aquí parece que lo mueve definitivamente a hablar como habla. Así que así nosotros vemos, hermanos, que Pedro estaba tan como contagiado del espíritu judaico y de creer de que el judío es judío y se las puede todas. Y es tan leal a Dios de que está dispuesto a dar la vida. Y lo dice. Pero no reconoce su debilidad, no reconoce su fragilidad, no reconoce de que no es lo mismo verla venir como tenerla ya enfrente. Y por lo tanto debe pensar bien que si está con Cristo es que va a poder lograrlo. Si está bajo la gracia del Señor es que efectivamente va a cumplir eso que dice. Y entonces Pedro, contagiado por el espíritu judaico, se dejó ir, hermanos, en su relación con el pacto antiguo, como se dejaron ir los israelitas aquel día en el monte Sinaí. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo a Pedro, hermano Ángelo? Bueno, pastor, aquí Jesús le dice a Pedro algo que lo dejó en buen español, lo dejó sin sentido, lo dejó casi tirado en el suelo. Y esto es una palabra que, miren cómo Dios hace sus cosas, porque antes de la prueba Dios los preparó, les dio esa ventaja, pero Pedro todavía en su justicia propia no pudo ver esta ventaja. Miren, Jesús le dice en el verso 34, y él les dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Fíjense, Jesús le dijo ahí claramente, esto es lo que va a pasar, prepárate. Primero Jesús le advierte: Satanás me ha pedido tu vida para ser zarandeada. Jesús se lo advierte. Pedro, en su emoción, da una respuesta humana. A mí hay que matarme, así como dice el pastor. En buen judío, cristiano convencido, yo muero. Esta es una visión hasta la muerte contigo. Y Jesús le dice: fíjate, ahora te voy a decir lo que voy a pasar para que te prepares. Va a venir un momento en que tú me vas a negar. El gallo no va a cantar sin que tú me niegues 3 veces. Y eso, hermanos, es la condición que Pedro presenta aquí. Es completamente asentada en el yo. Yo puedo, yo tengo, y a mí no me importa lo que va a pasar, yo voy a estar ahí contigo. Y lo vemos. Pedro es el hombre que saca una espada y le lleva una oreja, le corta una oreja a un soldado. Hasta ese momento, Pedro vivía de acuerdo a su fuerza y, como decía la lección al principio de semana, celos sin conocimiento. No cabe duda, hermanos, que el Señor nos conoce más que nosotros mismos. Y sabe muy bien nuestros puntos débiles. Sabe perfectamente que algunas veces somos más impulsivos que otra cosa. Porque, hermanos, en el caso de Pedro, nos muestra cuán bien conocía la reacción que Pedro tendría basado en la debilidad que él tenía inherente. Jesús conocía muy bien de esa debilidad y porque lo conocía muy bien le dice: mira, Pedro, este es el punto. Pero, hermanos, ¿qué buscaba el Señor al hacerle ver a Pedro esa debilidad? Al hacerle sentir esa condición en la cual él estaría. ¿Qué buscaba el Señor? Que dependiera de la gracia del Señor. Él buscaba que su apóstol dependiera de la gracia de Jesús, que reconociera su debilidad.
Él estaba diciéndole, tú necesitas de la gracia de Dios. Tú necesitas del poder de Dios. Tú necesitas de que Dios te sostenga. Porque lo que te viene es de tal manera que lo primero que vas a hacer es negarme. Estás hablando que estaría dispuesto a dar la vida por mí, pero me vas a negar, Pedro. Así, hermanos y hermanas, Jesús nos conoce mejor que nosotros mismos. Y qué bueno es que nos conozca. Amén. Qué bueno es que nos conozca mejor que nosotros mismos, porque aquel a quien mejor nos conoce, a ese es a quien nosotros podemos acudir por ayuda. Así que Jesús, hermanos, buscaba que Pedro dependiera de él, de Jesús, para que le ayudara en ese momento. Así es la gracia del Señor. El Señor te conoce a ti. El Señor me conoce a mí. El Señor sabe muy bien dónde está mi punto flaco. Donde yo fácilmente me quiebro, fácilmente puedo traicionar. El Señor me conoce y qué bueno que me conozca, porque entonces yo le digo, allí donde tú sabes que yo soy débil, allí donde tú sabes que fácilmente yo puedo fracasar, allí mi Señor, ayúdame. Hermanos, gloria a Dios que Jesús nos conoce. Amén. El Señor, porque te conoce, te puede ayudar. Amén. Así que ponte en las manos de Él y busca su ayuda. Y no te dejes ir como Pedro por tus propias fuerzas, creyendo que la vas a hacer, porque sin el Señor nada somos. ¿Qué dice el don de profecía? Pedro se conceptuaba fuerte al comienzo de su discipulado, como el fariseo. En su propia estima, no era como los otros hombres. Cuando Cristo, la víspera de ser traicionado, amonestó de antemano a sus discípulos, todos serían escandalizados en mí esta noche. Pedro le dijo confiadamente, aunque todos sean escandalizados, mas no yo. Pedro no conocía el peligro que corría y lo descarrió la confianza propia. Se creyó capaz de resistir la tentación. Estamos leyendo en Palabras de Vida, el Gran Maestro, en la página 118. Lo descarrió la confianza propia y se creyó capaz de resistir la tentación. Ahí está, hermanos, sin duda alguna, el gran problema que tenemos nosotros los seres humanos de vez en cuando. En lo espiritual, la confianza propia es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque esto no depende de la fuerza de nosotros. Por nuestra propia fuerza es imposible. Así que Pedro entendió que con su fuerza, yo soy un hombre robusto, fuerte. Ya lo vemos cómo Pedro actuó o actuaba donde quiera. Pedro no se dejaba, como dice. Y vemos que mientras más alto era el estándar de Pedro, más fuerte cayó al suelo. Que Dios nos ayude a nosotros a no confiar en nuestra propia fuerza, sino creer en lo que Dios tiene para nosotros. Y para que veamos cuán grave fue esa caída, hermano Ángelo, poco después, ¿cuál fue la conducta de Pedro cuando le preguntaron por su relación con Jesús? Bueno, vamos a ver el hombre que dijo que iba a ir hasta la muerte. Vamos a ver en Mateo 26 cómo este hombre reaccionó. Mateo 26, vamos a leer el 69. Dice ahí, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí también, este estaba con Jesús el Nazareno. Pedro, él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí andaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Qué escena tan vergonzosa. Este hombre de hacer milagros, este hombre de ser un líder en el grupo de los discípulos,
llegar a una escena tan ridícula de caer en el suelo. Pero a mí me llama la atención, pastor, que mire cómo Pedro fue tentado. Primero dice, pues la Biblia no pone palabra de más. Una criada, oye, una sirvienta, una mujer que en los círculos judíos las mujeres no hablaban ni donde había hombres. Y esta muchacha, esta sirvienta, esta criada, dice, pero tú eres uno de ellos. Y esa sencillez, una mujer, hace que Pedro comience a hablar en su propia carne. Luego, dice la Biblia de nuevo, saliendo de la puerta, le vio otra en femenino, es decir, otra mujer. Y Pedro también cayó. Ahora le dicen, oye, pero tú hasta hablas como él. Y dice, ¿ustedes quieren ver que no? Y comienza a maldecir. En eso, la palabra de Dios dice que el gallo cantó. No sé yo, hermano, espero en Dios que no. ¿Cuánto tiempo tú tienes negando al Señor? En tu trabajo, con tus relaciones. Si tú eres cristiano y los sábados estás en la iglesia, pero en la semana eres impío, negando al Señor. Y crees que viniendo los sábados y siendo los sábados muy activo y haciendo todo lo que hay que hacer los sábados, es pura justicia propia. Yo sé lo que estoy haciendo, me dijo alguien a mí. Digo, bueno, que el Señor te ayude a que no sea como Pedro, a que sigas negando al Señor con tus hechos. A mí me llama la atención que dice que estaba sentado fuera en el patio. Y allí en el patio, pues estaban todos los sirvientes. Los sirvientes del gobernador estaban allí, sin duda, personas que no eran buena compañía. Y allí, cuando estaba junto con las malas compañías, allí, hermanos, él tuvo su prueba y demostró que no era lo que él decía que sería. Y es así, hermanos, cuando nosotros también, estando a veces con las malas compañías, mostramos que no somos aquello que hemos dicho que seríamos. Cuando nos bautizamos hicimos un voto. Si bien es cierto, ese voto tiene que ver con doctrinas, con todo lo que es el mensaje que profesamos, y por supuesto también tiene que ver con aquel que nos ha dado ese mensaje, con Cristo. Si bien es cierto, hermanos, eso que se hace allí viene a ser como un compromiso de que sí seremos fieles, de que sí obedeceremos lo que se nos ha enseñado en cuanto al mensaje. ¿Cuántos de nosotros, después de esa promesa, cuántos de nosotros, no sé, en esa misma semana, al mes, al año y a los años, yo no sé cuándo, se nos da la oportunidad de mostrar que esa fidelidad que decimos ahí públicamente que tendríamos sea cierta? Y qué triste cuando eso ocurre en el lugar del trabajo y ahí, hermanos, mostramos que no somos lo que habíamos dicho que seríamos. Con el vecino, una cosa ahí que se pueda dar. Miren, son cosas que se dan, son oportunidades de mostrar uno que verdaderamente es lo que uno dijo que sería, y resulta que no es así. ¿Cuánto hermano hay que no se lleva bien con su vecino porque se pelearon por un parqueo? Resulta que donde vive el hermano, le han asignado allí a los apartamentos, cada quien su lugar para que ponga su carro. Pero un día el hermano llega, y llega de la iglesia. Y resulta de que el vecino le ha quitado su parqueo. Porque el vecino tiene una visita. Y entonces el vecino tiene su carro en su espacio que le han asignado y le dijo al visitante, usted ponga su carro ahí en ese otro. Porque sabe de que este anda por la iglesia. El encargado de ese, el que le corresponde ese parqueo. Pero ahora viene el hermano. Y resulta que el hermano quiere parquear su carro y no encuentra espacio. Y comienza el hermano a incomodarse.
Y empieza a decir, bueno, ¿y este vecino qué pasa con él? Ahora resulta que me quitó el parqueo. Qué barbaridad, nos respetan aquí. Y hermano, y comienza a formarse cosas en la mente. Y bueno, y quiero mover ese carro, ¿y quién es? Y por ahí, hermano, va y hasta se le olvida de que viene de la iglesia. Y le dice al vecino, oiga, ¿de quién es ese carro? No, que ya lo vamos a quitar. No, pero quítelo ya, porque ese es mi parqueo. Hermano, ese vecino, ¿qué concepto tiene de ese hermano? No, pues si por un parqueo, mira cómo se pone. Mira cómo reacciona. Pero resultó que ese incidente ocurrió en la vida de este hermano para que mostrara el carácter de Cristo. Pero como un parqueo le altera su carácter. Y puse un ejemplo como pasa en otras áreas, en los trabajos, en las relaciones con la gente. Hermanos, siempre con las compañías con las cuales estemos, se van a dar oportunidades de mostrar que verdaderamente uno es lo que uno ha dicho que sería. Y esto pasó con Pedro. Él mostró claramente que con su justicia propia es que él decía que haría aquello. Y cuando llegó la oportunidad, su justicia propia no le sirvió de nada porque salió un cobarde. Así, hermanos, nos demuestra que en la experiencia de Pedro con el pacto antiguo, nosotros debemos tener cuidado porque si no es por la gracia del Señor con nosotros, somos un fracaso, somos un mal testimonio, somos, hermanos, un mal ejemplo, somos un pésimo ejemplo de un cristiano. Yo creo que este día debemos reflexionar y decir, ¿y yo cómo soy con mi Señor? ¿Cómo lo niego yo? ¿Sabe que yo lo puedo negar con una mala respuesta que le dé a un hermano? Yo lo puedo negar con una mala respuesta que le dé a un compañero de trabajo. Yo lo puedo negar con ponerme a reír de las vulgaridades o de los chistes rojos que otro cuente. Yo puedo negar a mi Señor de diferentes maneras. Yo me recuerdo una vez, estaba en un trabajo y estaba rodeado de gente que no tiene conocimiento del Señor. Y me acuerdo que me agarraban de una broma y que con otra y que con otra. Y entonces el jefe que teníamos ahí dijo, no molesten al hermano, ya déjenlo. Porque era una de burla tras burla tras burla. Y entonces uno, ¿qué tal si uno se pone ahí con ellos también a bromear y a devolverles rápidamente? Ellos dicen, no, pues es igual a nosotros este es igual a nosotros. Me recuerdo una vez, en ese ambiente laboral, estaban los compañeros y estábamos ahí sentados y estábamos tranquilos hablando del trabajo, cuando de repente siempre sale uno ahí con sus cosas y empezó a hablar de mujeres y que esta mujer aquí, que esta mujer allá y que mira aquí, que no sé qué y que no sé cuándo. Ya ese era un campo en el cual yo no cabía. Y de repente yo dije, ¿cómo hago acá? Yo tengo que retirarme de acá. Y entonces me paré. Y cuando me paré dijeron, hermano, ¿por qué se va? No, tengo que ir a hacer algo. No le gustan las mujeres, ¿verdad? Y yo digo, wow. Y me retiré y les dije yo, los veo al rato. Hermano, si yo vengo y para entrar en camaradería y para no verme tan cuadrado, me pongo ahí, me relajo, y yo le digo, oh, sí, claro que me gustan. Y empezamos por ahí. Hermanos, mire, fácilmente yo niego a mi Señor, porque en algún momento esta gente va a tener un concepto de mí que yo no soy lo que pretendo ser. Entonces, así, hermanos, miren, podemos negar al Señor cuando empezamos a oír música mundana. Podemos negar al Señor cuando empezamos a maquillarnos igual que los mundanos, cuando el Señor nos ha dicho, vístanse y arréglense como mujeres que profesan piedad en el caso de las mujeres. Podemos negar al Señor con la forma en cómo nos vestimos. Podemos negar al Señor en la forma como hablamos, hermanos. Miren, es que si no es por la gracia de Dios, fácilmente lo negamos con las compañías con quien uno ande. Y el problema es que fácilmente uno se mete allí, pero salir cuesta, porque miren Pedro, a la primera vez que le dijeron que era uno de ellos y lo negó, hubiera reaccionado, pero es que estás metido y luego viene el otro y caes también, y luego el tercero y caes y el gallo canta. No, soy un fracaso, pero ¿por qué estás fracasando?
porque por tu propia justicia hablaste que harías y estás encontrando que con tu propia justicia no puedes hacer nada. Es con la gracia de Cristo que se puede, es con la justicia de tu Señor que se puede. Así que hermanos, ese es el mensaje. Ese es el mensaje que nos da esta experiencia de Pedro. Y bueno, hermano Ángelo, ¿y cómo respondió Jesús cuando Pedro le negó? Pastor, en Lucas 22, 61 encontramos ese suceso. Ese suceso, cómo Jesús miró a Pedro. Vamos a buscarlo aquí. Cómo Jesús mira a Pedro en ese momento. Lucas 22. Y vamos a leer el 61 y 62. Lucas 22, 61 y 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negará 3 veces. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Si algo me gusta de este texto, y usted se va a sorprender, es que Pedro salió y lloró amargamente. Eso solamente es señal de un corazón arrepentido. Pero, hermanos, a la mirada de Jesús, no hay corazón que se resista. Usted puede estar hoy cometiendo cualquier pecado. Cuando Jesús te mira y tú puedas hacer contacto físico con Jesús, tú no puedes seguir en el mismo camino. Tú no puedes seguir con el corazón como una piedra. Una vez a mí una persona me dijo: a mí el que me la hace, a mí no se me olvida, yo no lo perdono. Eso es, para mí se murió. El que me hace a mí una, para mí se murió. Y éramos de la misma iglesia. Y yo decía: wow, esta persona nunca ha visto a Jesús. Nunca ha visto a Jesús, nunca ha visto los ojos de Jesús. ¿Cómo puede haber resentimiento en el corazón de una persona que ha visto la cara, los ojos? Ha hecho contacto visual con Jesús. Jesús lo miró. Jesús no tuvo que hablar. Bueno, el deseado de toda la gente en la cita nos va a decir más adelante qué pasó ahí. Pero cuando Pedro miró a Jesús, salió corriendo. Y dice que ahí afuera lloró amargado. Esa debiera ser la actitud de nosotros. Esa debiera ser la actitud. Hay personas que cuando Jesús lo mira, ellos intentan no mirar en los ojos a Jesús y endurecen el corazón. Hoy es un buen día para que cuando tú hagas contacto con Jesús, tu corazón se ablande. ¿Cómo habrá sido la mirada, hermanos, del Señor? Sin duda fue una mirada de ternura que traspasó el corazón de Pedro. Fue una mirada de compasión, una mirada de gracia, una mirada donde le decía a Pedro que tampoco tú te conoces y que tampoco has dicho ahora que me conoces también. Pero yo te conozco y yo no te voy a negar a ti. Hermanos, sin duda Pedro en esa mirada leyó todo un mensaje de amor, de compasión, de gracia, de misericordia, de perdón, que no le quedó más que llorar. Llorar arrepentido de haber negado a su Señor. Yo creo, hermanos y hermanas, que todos necesitamos la mirada del Señor sobre nosotros. Todos necesitamos esa mirada. Ya sea porque hagamos lo bueno o porque por ahí en algún momento hagamos lo malo. Necesitamos esa mirada del Señor para nosotros ser dirigidos, porque fue una mirada prácticamente, podría decirse también de dirección, la que recibió Pedro. Así, hermanos, respondió el Señor cuando Pedro le negó, mirándolo con amor
mirándolo con compasión y al mismo tiempo diciéndole cuán bien él lo conocía, que efectivamente Pedro había hecho lo que él le había dicho que haría cuando apresuradamente, confiando en su propia justicia, había dicho que inclusive daría la vida por él. Bueno, mis hermanos, el don de profecía se explaya en decirnos los pormenores o el trasfondo de toda esta negación. Y vamos a leer por lo menos 2 párrafos de esto. Así que voy a pedir a mi hermano Ángelo que lea el primer párrafo y su servidor el que sigue. Cuando el canto del gallo le hizo recordar las palabras de Cristo, sorprendido y emocionado por lo que acababa de hacer, se volvió y miró a su maestro. En ese momento Cristo miró a Pedro y éste se comprendió a sí mismo ante la triste mirada. Es una mirada de estudio que el Señor le hizo y Pedro lo entendió. Bueno, sigue diciendo, en la que se mezclaban la compasión y el amor hacia él. Salió y lloró amargamente, pues aquella mirada de Cristo quebrantó su corazón. Pedro había llegado al punto de la conversión y amargamente se arrepintió de sus pecados. Fue semejante al publicano en su contrición y arrepentido, y como éste también alcanzó misericordia, la mirada de Cristo le dio la seguridad de perdón. Quiero leer de nuevo este pedazo. La mirada de Cristo quebrantó su corazón. Pedro había llegado al punto de la conversión y amargamente se arrepintió de sus pecados. Fue semejante al publicano en su contrición y arrepentimiento, y como éste también alcanzó misericordia, la mirada de Cristo le dio seguridad de perdón. La mirada de Cristo tenía compasión y el amor. Y Pedro lo comprendió. La mirada de Cristo no fue una mirada acusadora. ¡Wow! Yo me pongo a pensar en este cuadro. Jesús ultrajado, tirado en el suelo, con todas las condiciones para mirarlo con unos ojos de te lo dije. Todavía en ese momento la misericordia seguía brotando. ¿Cómo eran los ojos de Jesús en ese momento? A veces dice que una mirada a veces habla más que 1000 palabras. Así que mira, cuando Jesús ve a Pedro y Pedro vio, fue fulminante. El corazón de Pedro recibió un golpe fulminante, pero no un golpe de acusación, sino un golpe de tus pecados te son perdonados. No te preocupes. Y Pedro salió y lloró amargamente. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos y poner en la mesa cualquier cosa que le está haciendo, como decía el pastor ahorita, que nosotros neguemos al Señor. Pero las cosas, hermanos, no ocurren así de repente. Para que uno llegue a ese punto es porque ya ha venido ocurriendo en uno como un descuido. Y el descuido lo lleva a uno a este punto de negar al Señor. Si ustedes se fijan, en otra parte de la Escritura dice de que Pedro le seguía de lejos. Y ya allí, hermanos, hay una lección. Cuando un cristiano está así como de lejitos, no sigue al Señor de cerca, lo sigue de lejos, es decir, su compromiso con el Señor no es así estrecho, sino que es bastante superficial. Es cuestión de tiempo para que ese cristiano le sea fácil negar a su Señor. Pedro le seguía de lejos, dice el evangelista Marcos. Pero el de profecía dice que había comenzado Pedro a permitir que invadiera su mente para que llegara a preparar el terreno y de esa manera el enemigo pudiera usarlo. Dice que por haber dormido, dice,
por haber dormido cuando Jesús le había invitado a velar y orar, Pedro había preparado el terreno para su grave pecado. Noten, el haber dormido cuando el Señor les había invitado a que velaran y oraran. Todos los discípulos, dice, por dormir en esa hora crítica, sufrieron una gran pérdida. Cristo conocía la prueba de fuego por la cual iban a pasar. Sabía cómo iba a obrar Satanás para paralizar sus sentidos, a fin de que no estuvieran preparados para la prueba. Por lo tanto, los había amonestado. Si hubieran pasado en vigilia y oración aquellas horas transcurridas en el huerto, Pedro no habría tenido que depender de su propia y débil fuerza. No habría negado a su Señor. Si los discípulos hubieran velado con Cristo en su agonía, habrían estado preparados para contemplar sus sufrimientos en la cruz. Habrían comprendido en ciertos grados la naturaleza de su angustia abrumadora. Habrían podido recordar sus palabras que predecían sus sufrimientos, su muerte y su resurrección. El deseo de toda la gente, página 660. Todo estribó, hermanos, en haberse dormido cuando deberían haber velado y orar. Te pregunto, ¿cómo está tu vida de oración en este tiempo, en estos momentos? ¿Cómo está tu vida de oración? Este es un tiempo, hermanos, donde el cristiano no puede dormirse, espiritualmente hablando. Este es un tiempo donde el cristiano debe estar, hermanos, velando, es decir, despiertos, pero al mismo tiempo dice, orando. ¿Por qué, hermanos? Porque es un tiempo de prueba el que tiene ya encima el cristiano. Es un tiempo de prueba el que se avecina, hermanos. Y cuánto tristemente ha elegido dormir, cuando el mensaje de Dios es, velen y oren. Miren, aquí tenemos un caso, donde por no haber velado y orar, sino haber mejor dormido, llevó al fracaso a Pedro y por ende a los demás discípulos, pues dice que todos escaparon y lo dejaron solo. A Jesús. Oh, hermanos, la oración y el estar despiertos los hubiera preparado para eso que venía. Yo quisiera en este día decirles que el que vela y ora es porque sabe que sin el Señor él no puede sostenerse. El que vela y ora es porque sabe que necesita del Señor para poder vivir la vida. Y siendo, hermanos, tan urgente en estos tiempos prepararse para la venida de Cristo y para las cosas que han de venir antes que Él venga, yo quiero entonces invitarles a ustedes a que junto con mi hermano Ángelo y conmigo nos pongamos a velar y orar, hermanos. Amén. Nos pongamos a depender de Dios. Nos pongamos a incrementar esos minutos, esos momentos de oración, a estar más metidos con el Señor, hermanos. Porque de lo contrario, les digo, leí una cita en un sermón que prediqué hace poquito, que yo dije, wow. Y yo le dije a mi esposa, mira lo que dice aquí. ¿Quiénes son los que fácilmente van a aceptar la marca de la bestia? Dice aquí que son los que paso a paso han ido cediendo a los placeres del mundo. Los que paso a paso, dice, han ido cediendo a los placeres del mundo, fácilmente van a recibir la marca de la bestia, porque van a preferir recibir eso antes que pasar por escarnios, antes que pasar por sufrimientos y aún por amenazas de muerte. Entonces, hermanos, si eso, el estar uno más complaciente con las cosas de este mundo, lo va a llevar fácilmente a negar al Señor y aceptar la marca de la bestia, eso nos dice que para contrarrestar eso de estar cediendo paso a paso a las exigencias del mundo, uno lo que tiene que hacer es meterse más con Cristo y orar más y estar más, hermanos, en comunión con Dios. Yo les invito a que hagamos eso para evitar
caer en la situación que cayó Pedro, que por la gracia de Dios salió, hermanos, salió avante porque se arrepintió finalmente. Pero nos podría pasar también la de Judas, hermanos, que venga un arrepentimiento ahí que sería más remordimiento que otra cosa y no sirva de nada. Yo creo que estamos a tiempo. El Señor nos está hablando ahora para que cambiemos y para que adoptemos un estilo de vida cristiana donde se dependa más de Jesús, orando y estudiando la Biblia. No durmamos como los demás, sino velemos, dijo Pablo, y seamos sobrios. Oremos por esto, hermanos, para que se pueda mejorar esto en nuestra vida. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Oh Señor, en este momento estamos aquí reconociendo la causa de nuestras caídas, derrotas, desobediencias y negaciones que te hacemos. Y es, Padre, porque nos hemos descuidado de nuestra relación contigo. Hemos dejado de orar como debiéramos. Hemos dejado de estudiar las Escrituras como debiéramos. Hemos dejado de estar más en comunión contigo. Y así, Señor, estamos bien propensos a negarte con las cosas de este mundo, con la imposición de la marca de la bestia y con aquello, Señor, de decir que no somos lo que hemos dicho que somos. Así que, Padre, considerando esta situación tan caótica por la que estamos pasando, venimos a ti ahora para pedirte primero perdón por esta justicia propia con la cual estamos llevando nuestra vida y que como Pedro solo hablamos, Señor, pero no consideramos nuestra debilidad. Perdónanos, Señor. Aquí estamos suplicándote hoy también de que no solamente nos des tu perdón, sino que nos ayudes para amarte más y para buscar más tu presencia y para estar más contigo en comunión, orando y estudiando la Escritura, velando y orando, Señor, para no caer en tentación. Ayúdenos, por favor, para que podamos, Señor, no negarle, para que podamos, Señor, más bien confesarle ante los hombres. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.